10 es un potencial del 1. Por tanto, empieza un potencial tremendamente fuerte, ya sea para un lado o para el otro. Porque los números llega el momento de que se abren los caminos. Sí, los números no son ni buenos ni malos, son perfectos en el punto de la energía misma. Así Entonces, es. esas cositas. Bienvenidos, buenas tardes. Esto es Un Salto al Otro Lado. Hola, Juan Antonio. Hola, Carita, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, hoy día yo estoy detrás de cámaras. Tenemos nosotros ahora como invitado al doctor Mario Carguas. Doctor, buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer estar con ustedes y poder tener esta conversación en camaradería y a ver qué le podemos sacar luz a esta reunión bonita. Gracias. Sí, y bueno, como lo comentábamos, la semana pasada que no grabamos, más que nada nos sentamos con Clarita a conversar y a ver qué es lo que está pasando actualmente, pues, no solamente en Lima, Perú, ¿no? Sino en buena parte del occidente, diría yo. Sí, ¿no? Sí, en buena parte del occidente, donde en estos momentos estamos a puertas de una posible pandemia, una posible, ¿no? A un tipo de condicionamiento, ya que este último año se han despertado diferentes, o mejor dicho, hay una serie de patologías que han empezado a aflorar este año. Y ahora a fin de año tenemos pues esta nueva gripe de la que nos están hablando, ¿no? Y resulta pues que cuando combinamos los conocimientos de la medicina tradicional china o del biomagnetismo, nos encontramos que tanto los síndromes que se están repitiendo, así como los patógenos que se están repitiendo en las personas, coinciden en que se podría decir que es algo estructurado, armado, no es algo natural, ¿no? Y también entra pues a tallar el tema de la contaminación electromagnética en todo esto. Justamente tenemos ahora un afluente, pues, ¿no?, de tecnología de China que está llegando acá, y precisamente Estados Unidos está haciendo propuestas al Perú para frenar el avance chino. Entonces tenemos un dato interesante que me lo han compartido ingenieros en sistemas. Conozco a algunos ingenieros, son amigos míos, ¿no? Los atiendo en el consultorio. Es que este año, empezó el año pasado, pero este año ya la fundación en la que dirige Bill Gates modificó zancudos. Hizo una modificación de estos insectos precisamente para algo, digamos, la idea era algo positivo, supongo, ¿no? Lo vendieron de esa forma. Pero resulta que ahora muchas veces cuando atendemos pacientes les aparece dengue. Y es como ha pasado años anteriores, que apareció la Escherichia coli transgénica. Ahora tenemos el dengue transgénico, que viene soportado pues por esta alteración a nivel genético de estos insectos. Entonces, sumado a que se suelta un virus gripal, aparecen pues muchos casos de personas con tos, con dolores de piernas, con alteraciones metabólicas, como retención de líquidos. Eso es algo que ha estado pues presente, digamos, en los últimos 3 meses, tanto en mi consultorio como en el consultorio de colegas, ¿no? Que claro, en mi área pues nos dedicamos a la medicina complementaria o alternativa. Y vemos pues estos casos que son personas que han ido obviamente primero al médico, el médico les ha dicho como que no pasa nada, les ha dado algún tipo de diurético o un antigripal, y entonces los síntomas continúan. Y bueno, pues de ahí entra a tallar pues otro tipo de técnicas sanatorias, ¿no? Otro tipo de técnicas de asistencia. Y entonces, una vez más, las personas más perjudicadas son justamente las que habían tenido o habían padecido de COVID.
Las personas que habían padecido de COVID y se habían podido recuperar o salir de esa infección, ahora pues están pasando procesos respiratorios más intensos. Y claro, obviamente pues con el miedo viene pues otra vez el uso de mascarillas, el uso de desinfectantes, el tener que aislarse. Que quisiera preguntarle al doctor Mario, ¿qué opina de aislar a las personas, ¿no? Aislar a las personas, o sea, enmascarillarlas y hacer, digamos, esos protocolos. Bueno, en primer término, eso es ya del medioevo. Eso ya no existe en la tecnología actual. Y quiero aplicar una cosa. La tecnología dice que ha avanzado mucho igual que la ciencia. Y por tanto la medicina también. Tenemos hoy laboratorios distintos, tenemos cantidad de medicamentos, tenemos forma de hacer pronóstico de enfermedades para poder expresar todo eso. Y lo curioso es que si la ciencia y la tecnología han avanzado con la medicina, la enfermedad ha avanzado muchísimo más. Por tanto, algo no funciona en esta ecuación. Porque si la tecnología y la ciencia y la medicina han avanzado, la enfermedad debería achicarse totalmente. Y hay una incoherencia total. Entonces, eso simplemente tener un sentido común a las personas. Llevarlas a pensar, no a recibir la información y obedecer, sino que el ser humano tiene capacidad de inteligencia y sacar conclusiones. Tanto nos dicen de esto y lo otro, sin embargo, por ejemplo, la medicina china, la medicina ayurvédica, la medicina germánica inclusive, sí, tiene todos los argumentos necesarios, han habido siempre, tiene miles de años, y no te hablan del contagio, por ejemplo. No, claro que es no. Curioso, ahora vamos a hablar del contagio, que es un tema muy simpático y bonito, ¿correcto? Sin embargo, aquí se explaya una información que además no resiste los argumentos de un clima como el nuestro actual, porque si bien es cierto allá en Inglaterra, en el Reino Unido, en Estados Unidos, están entrando a lo que es el invierno, en el hemisferio norte. En el hemisferio sur, aquí estamos entrando al verano, y los elementos frecuenciales son totalmente distintos uno del otro, y así se maneja la Tierra. Claro. ¿Entiendes? La parte electromagnética funciona así, y el ser humano es terrestre. Por tanto, el argumento que tiene este tipo de que por allá está causando estragos es una gripe estacional, de estación. Y acá es un resfrío común, ¿correcto? Allá puede ser gripe, pero gripe con miedo. Y gripe con miedo se llama COVID. ¿Sí? Y acá quieren que nos sumamos a esa condición de lo que está pasando en otro lado, cuando aquí es totalmente distinto. Aquí tenemos el mar, tenemos el sol ya arriba, estamos en el solsticio de verano, de diciembre, 21 de diciembre de 2012. Por tanto, el sol está en la parte más alta, fluye mucho más la energía, más unido al ecuador de la Tierra, y no estamos nosotros. Entonces es totalmente distinto. No es lo mismo allá que acá. Sí, el factor telúrico cósmico, tal cual. Claro que sí. Totalmente distinto. ¿No? Entonces, ¿cuál es el tema aquí? El tema es el miedo, el temor. Y el uso de mascarillas, el uso de esas capuchas que se ponen encima. ¿Es para qué? Es una sensación de seguridad. ¿Seguridad de qué? Y es un tema importante, porque aquí se acostumbró a la gente a estar enferma. Porque las enfermedades les dicen crónicas. Y para mí no hay enfermedad crónica. Hay una mente crónicamente enferma programada. Eso que es muy distinto. Es muy distinto. ¿Entiendes? Entonces, tendríamos que tener una mente crónicamente sana. Claro. Tendríamos que hacer una condición de salud crónica. Pero acá se hizo al revés, todo es al revés. Sí. Entonces, ¿qué es la salud para acá? La salud no existe. No existe para el sistema. El sistema existe la enfermedad como punto de partida. Y ahí tienes que conseguir la salud. Mentira, es al revés. Se supone que es al revés. Es al revés, es que si el ser humano es perfecto como es así. Claro, estamos, hay muchas teorías al respecto, doctor, claro, sobre el ser humano y su origen acá en el planeta, pero bueno, igual tenemos acá tantos miles de años que estamos adaptados. Y precisamente con el cruce, pues, ¿no? De las diferentes razas, vamos a decirle así, ¿no? Ya una persona, digamos, ahora vive mucho más que hace pues 100 años. Las personas viven más tiempo, ya no existe el tema del hambre, o sea, ya hay alimentos, ahora, pero hay agua, hay servicios, o sea, tenemos
Claro, tenemos Es un así. planeta de agua. Claro, es un planeta Increíble 70% agua, 70% agua. Claro, es Claro. increíble. No, pero si no están ahora- diciendo que ya se va a acabar el agua, que va a haber guerra por el para que den agua. cuenta, Ese es para el que cuento den que nos cuenta están sembrando. Cómo se manipula Sí, a la persona. Y yo digo que la mayor pandemia o pandemia que existe es de la ignorancia. sí, Definitivamente. Y eso te produce miedo, porque el ignorante no sabe, no conoce. Si conociera sería muy distinto. Bueno, puede hacer sus argumentos y poder conversar, dialogar, aprendemos juntos. Pero cuando hay esa ignorancia total de esto y que no se enseña en la universidad, en los colegios de escuela, por ejemplo, como decíamos, no saben cuáles son las leyes universales básicas. Pregúntale a un médico cuáles son las leyes universales, a ver si las conoce. Y eso es fundamental para una vida saludable. Y es sencillísimo, sencillísimo. No hay ningún problema con eso. Doctor, y lo otro que también es algo importante que, por ejemplo, tengo un familiar que va por esa línea, ¿no? Y también conozco personas en el paso de mi vida conocido que entran mucho con los temas de filosofía. Son personas usualmente ateas, no son creyentes, temas espirituales, pero tienen un sentido crítico, tienen un sentido ¿no? de análisis, donde ellos pues te dicen, bueno, vamos a la fuente. ¿En qué contexto se escribió este libro o se creó esta teoría, no? Y en el momento pues que precisamente tiene el conocimiento y la capacidad de sentarse a leer, de investigar, de razonar, se dan cuenta pues que bueno, pues resultan ser así, resultan ser planes que de forma vulgar se le llama conspiranoicos, que van pasando los años y se van comprobando pues que son verdad, no es una conspiración, o sea, es una conspiración de verdad que se comprueba que sí ocurrió. Y lo que a mí me parece un poco, para mí, ¿no?, chocante, es y me ha pasado, ¿no?, que le he mostrado los exámenes de personas, por ejemplo, que les he podido sacar piedras de los riñones o piedras de la vesícula o se han podido curar del COVID, y lo tengo hasta grabado en video, ¿no? Pero pacientes que los he grabado, ¿no?, para tener el material, ¿no? Y le dices incluso a gente de la naturopatía, se lo dices obviamente a personas no dentro del área médica, y lo niegan. O sea, piensan, o sea, ellos siguen el guión que está expuesto. Claro, Sí. claro, porque es que es la forma en que el médico es sustentado y le enseñan, lo educan de esa manera. Entonces ellos no le dan posibilidad de ver otras áreas. Y yo pregunto a todos los médicos del mundo, ¿saben quién fue el que inventó la medicina alópata? La medicina que tenemos oficial en el mundo, que para mí es una medicina industrial. Sí. ¿Ok? ¿Quién fue? Un señor que no tiene nada que ver con la salud ni con la medicina. Davidson Rockefeller. Este señor fue un magnate del petróleo. El 90% de las refinerías de Estados Unidos eran de él y la familia. Y se unió a otro señor, Carnegie, que es otro magnate del acero, y juntos contrataron a otro señor que fue Flexner, que fue el que hizo todo un estudio en todas las escuelas de Estados Unidos. Y él financió por millones de dólares a estas escuelas para que cambiaran el currícula y la convirtieran en nueva medicina, la medicina moderna le llaman. Y a partir de ahí, unas personas que no tienen nada que ver con la medicina y con la salud, son las que inventaron la medicina que hoy se cree que es la oficial. Por tanto, esta medicina oficial no es oficial. La verdadera medicina es la de Hipócrates. Sí. ¿Correcto? Claro. Yo me uno a Hipócrates. Y me encanta que haya más gente que pueda aperturar más aspectos dentro del campo humano. El cuerpo humano es lo mejor que existe. Yo he preguntado cuántas veces quién es el maestro de maestros de todos los médicos de la medicina de todo el planeta, en todos los tiempos. ¿Quién es? Y no me contestan. Que me digan quién es. Uy, es más, tenemos ahí varios en realidad. Sí. Sí, tenemos varios, y varían Para discutir. para discutir en realidad, y precisamente todos son de hace miles, cientos de años, o sea, Claro. pasamos desde Paracelso hasta, Dios mío, Pero ellos, claro, a Hermes. ellos tuvieron para ser Hipócrates. Ellos fueron los mejores alumnos, pero el maestro no. El maestro del maestro de todos los tiempos de la medicina es este cuerpo perfecto que tenemos aquí. De este cuerpo aprendieron todos y le siguen enseñando hasta actualmente. Los mismos médicos, la misma ciencia sigue aprendiendo de este cuerpo. Como que hoy nos dicen que tenemos 5 cerebros, ya no 3 Sí. ni 2. ¿Hace cuántos años teníamos que solamente había este de Uno, aquí arriba? sí. ¿Correcto? Entonces este cuerpo sigue siendo ese maestro. Y seguimos aprendiendo.
y es maravilloso. Porque esto ¿Y es copia fiel del universo mismo. qué importante el saber escuchar el cuerpo, Claro que sí. ¿no? Porque escuchamos de afuera, o sea, la bulla, escuchamos la publicidad, en este caso de una pseudo enfermedad, sea cual sea. Pero no escuchamos el cuerpo, está hablando, está gritando, qué es lo que estamos realmente teniendo, y esto está relacionado pues con nuestras emociones. Con las emociones, con lo que vivimos, con nuestros recuerdos, con las cosas que tenemos de vidas anteriores que también existe, porque Claro. hay gente que no cree por sus creencias, está bien, tiene derecho a creer o no creer. Nadie obliga a nadie a creer las cosas, pero por lo menos que se investigue, por lo menos que razone, que piense. Si tu vida es solamente una aquí, en una sola vez, ¿qué has aprendido en esos 100 años? La ¿Cuánto mayoría... aprendiste? Ir al baño, comer, relacionarte, Dormir. enamorarte, hacer el amor, entre comillas, porque eso es fornicar, ¿Quién sabe? y a partir de ahí trabajar, tener cosas, y eso es todo lo que hiciste en tu vida. O sea, pasaste por la vida sin saber que estabas vivo. Y lo Nunca- quieren hacer al nunca último viviste. instante. Claro, entonces, por eso es que existen estos elementos. Y esta conversación es para poder razonar y poder investigar, poder tener unos cuestionamientos. Es para cuestionar más. No crean nada. Simplemente cuestionen y cuestionense. La medicina está aquí. El ser humano es el propio médico y su propia medicina. Tal Pero cual. también puede ser su propia enfermedad y su propia muerte. Tal cual. Ambas cosas puede ser. Cuando el alma dice, bueno, hasta acá nomás ya. Mira, el contrato está hecho y el contrato está escrito. Sí. Antes de venir aquí ya está para devolver. Ahora, hay casos en los cuales te dilatan un poco porque tu presencia es importante Claro, para la claro. evolución de lo que están contigo, de ti mismo y del universo. Porque cuando una persona se hace consciente, Uf, el universo se expande. sí, Para ver la importancia que tiene este ser humano, que yo no soy el cuerpo, es maravilloso el cuerpo, es perfecto el cuerpo, pero yo no soy el cuerpo, yo estoy en el cuerpo. Y la conciencia no está aquí en la cabeza, ujú, la conciencia está afuera, en y dentro. No hay lugar donde no exista conciencia. Una cosa es que estemos desconectados, que es distinto. ujú, Y el sistema ayuda mucho a esa desconexión. Entonces viene el miedo. Si se hubieran leyes universales, como reitero, no habría miedo. Sabría muy bien qué es la salud, qué es el cuerpo, cómo funciona el universo, cómo funcionas tú, tus actos, cómo derivan en una condición de respuesta a tu presencia en este mundo y a tu ausencia cuando no eres consciente. Porque no eres consciente, estás en ausencia. No existes. Y ahí están los NPC. NPC, ¿no? Sí, Juan los Antonio? NPC, los no character players. Porque en eso ya hemos conversado tantas veces con Clarita de que, claro, tenemos por la casuística y todo, claro, vemos gente que sí, es como usted lo está diciendo, doctor, hay gente que no está consciente, pero no solamente es que, ¿cómo lo podemos decir? No solamente es que no tiene un análisis espiritual o energético, ¿no? No, sino simplemente son personas que no pueden razonar, que están ya sumergidas dentro del sistema. Y sí, justamente como usted dijo, doctor, o sea, puede haber una persona como, por ejemplo, como pasó con Jesucristo. Jesucristo puede ser un escenio, ¿no? Ustedes saben, ¿no? Que llega y, claro, y produce un cambio en todo su entorno que dura hasta el día de hoy, ¿no? Que, claro, lo han manipulado, pero sí, pues, así como Jesucristo existió un Lao Tse, un Siddhartha Gautama, que, claro, que hicieron, pues, grandes evoluciones para su entorno. Y, bueno, y luego, pues, ahora, pues, tenemos personas que son así descartables, se podría decir, ¿no? Sí, sí, son sintéticas. Sí, claro. Lamentablemente. Sí, justamente era algo que habíamos conversado muy interesante porque vamos a hacer una, ¿cómo se podría decir? Una especie de apología de la película de Blade Runner, la de los años 80, donde aparecen los sintéticos, que eran humanos sintéticos, que eran los cyborg, pero eran iguales que un ser humano. Y los sintéticos querían ser más humanos. Ellos peleaban por ser más humanos, por conocer a su creador, por esto, y los humanos eran más sintéticos, o sea, los humanos eran más mecánicos que, Sí. y más o menos sí, pues actualmente más o menos pasa así, ¿no? Hay gente que sí, Sí, pues sí. está en ese escenario, ¿no? Claro, y se ha hablado de un tema interesante porque cuando tomas, yo le llamo a Jesús el Cristo, porque son dos cosas distintas. Claro. El personaje, Claro. el Cristo es una esencia, viene a ser la conciencia misma, empezando a ser un Eso. ser humano. Y eso es lo que yo digo que soy. Yo digo, todos, cuando hago una presentación, conversación, así como esta, digo, yo no soy solo un ser humano. Yo soy el universo manifestándose como ser humano. Claro. Entonces hay una similitud
hay una copia fiel entre lo que es este cuerpo y yo y el universo mismo. Como es arriba es abajo. El creador y creación no se pueden separar jamás. Sí. Son una sola condición. Solamente que el creador está experimentando en su creación en una baja frecuencia como esta, que nunca ha habido antes. Porque los seres perfectos del universo mental y espiritual, que abarca todo eso, más allá de eso, no saben lo que es la materia. No. Inventaron la materia cuando se bajó la frecuencia y apareció la primera materia, y luego por ahí dijo, esto que es interesante, o sea, acá se siente algo que acá no decían, aquí estoy perfecto, todo es placer, aquí se sienten otras cosas, aquí hay necesidades. Claro. Me gustaría experimentar qué significa. Hace frío, hace calor. Claro, sí. El empujón, la caída, ¿qué es esto? Parecen cosas de chiste, pero es la realidad de cómo se creó esta parte física material, una experimentación de los seres superiores. Entonces nosotros somos seres superiores de conciencia que nos olvidamos, nos desconectamos y venimos a experimentar esto acá. Nadie es más ni nadie menos aquí. Eso es la parte, y me he hecho acordar, doctor, algo que decía el místico, pues el esotérico Aleister Crowley, que siempre decía algo, o bueno, sale en una entrevista que le dicen que él decían a Crowley, pues cuando se iba a la África, se iba a Egipto, se iba pues a Italia, y él iba de una forma muy humilde cuando en estos sitios, y le preguntan, maestro, ¿y usted por qué no va como...? Lo que pasa es que yo no sé quién puede ser un dios escondido. No sé, tengo que portarme bien. No sé quién puede claro, porque no sabemos. Entonces, Sí. Es que no hay ser más sabio que no tenga que aprender, ni un ser más humilde que no tenga que enseñar. Sí. Siempre aprendes de cualquiera. Hace tiempo, atrás de una experiencia pequeña, yo estaba casado con una señora que hacía este tema de Reiki, y bueno, y yo estaba, me acuerdo, en la casa, en un edificio de una persona que estaba con problemas con respirador y ese tema, complicado, mucho dinero. Tenía 3 salas en su sala, eran 3 salas enormes. Y el tema es que ella andaba en la casa con ¿no? Y yo veo un jardinero que estaba ahí, y el jardinero cortando, tranquilo, caminaba, y me pregunto, ¿quién es más libre? Este señor que está aquí, que quién sabe gana no lo que gana un empresario, pero él tiene la posibilidad de caminar, irse a comprarse en la tienda algo si quiere, o simplemente pararse y mirar el sol y respirar. Aquí hay una persona que no puede respirar y lo que quiere es aire. Y no valoramos el aire y lo contaminamos con tonterías. Entonces, esas cosas tenemos que sacar ejemplos de cosas tan sencillas y simples, pero es cuando estás atento a algo, la vida te está hablando siempre. Eso que llaman Dios te habla siempre. Lo que pasa es que estamos, desconectados de eso que tanto buscamos. No tenemos que buscar nada. Tenemos que despertar a esa condición humana, divina que somos todos. Y habló antes muy bien de la evolución, cuando habló de Jesús, cuando habló de seres que vinieron a dar su mensaje. Hablaron de evolución. Pero ¿qué es la evolución para el ser humano? ¿Qué es la evolución para...? Yo tengo una noción, pero yo te digo, la evolución desde el punto de vista netamente físico acá. Esto es físico, no le ponen otra cosa. Sí. Exacto. No le ponen, es solamente materia, físico, ¿verdad? Entonces, no, por ahí no va. Una especie a otra da perpetua, la especie sigue y evoluciona. No, yo te digo, para mí la evolución es la creación de nuevos patrones en la conciencia que van a dar lugar a nuevas formas de pensamiento que van a influir en lo físico y que van a transformar el entorno. Eso es para mí evolución. Estoy abarcando la conciencia, la mente, la materia y todo lo demás. ¿Se entiende? Es un concepto totalmente distinto. Como el concepto de salud. Sí. De lo inicialmente primitivo. Mira, ¿qué decía? ¿Qué es salud? Ausencia de enfermedad. Y yo pregunto, ¿qué me está diciendo de salud ese concepto? Pero si no me dice nada. Sí, por eso, ¿qué está diciendo? Que y no me dice si no nada. estás enfermo, o sea, si no estás en una cama con un algo, o sea, ¿eso es estar bien? Es irracional. Claro, para mí, sí, nada más. Mira, eso fue, para mí inconcebible, y este concepto tenía hace muchos años, estaba en la universidad, ya tenía ese concepto, siempre preguntaba, ¿pero qué me dice de salud? Si el concepto es de salud, ¿qué tiene que ver la enfermedad allí? Sí. Nada. Sin embargo, fue aceptado por toda la comunidad científica, por todos los médicos y por todo el mundo, porque venía de la OMS, que es una empresa privada sostenida por laboratorios y por ciertos políticos que le conviene a la parte de la zurda
y manejan toda la parte de punto de vista dictatorial y de fundaciones como ya conocemos Bill Gates, y entre otros. Por eso se acepta. Y seguimos aceptando las nuevas pandemias que se van inventando de lo mismo. Sí, yo no puedo obedecer algo que es irracional y que no tiene lógica ni sentido común. Tal cual, De ninguna doctor, manera. tal No cual. puedo hacerlo. Si la población se diera cuenta que ellos son los que tienen el poder, Claro, como se dice, la sartén por el mango, Sí. y en vez de dejarse llevar, ¿no? Por tanta publicidad, porque es una publicidad. Sí, No. meten miedo de alguna manera. Eh, Tienen los medios masivos de comunicación. Que son los dueños. Claro que sí. No es que los Sí, tengan comprados, son los dueños, sí, literalmente. sí. Sí, justo algo que estuve, digamos, releyendo para hablar hoy día era cómo empieza este tema, justo lo que estamos ahorita en la publicidad. Terminando la Segunda Guerra Mundial, traen, pues con la operación Paperclip, traen cosas que habían hecho los alemanes, comienzan a copiar cosas, y traen al sobrino de Freud a Estados Unidos para armar campañas publicitarias para que la gente en esas campañas publicitarias desayunen huevos con tocino, cereales. Y de repente, cuando ven que comienza a tener efectividad, hacer los comerciales, poner todo lindo, vender, comienzan con el tema de la música. Y ahí es cuando el Instituto Tavistock crea los Beatles. O sea, claro, en este momento era bien interesante porque estaba hablando con amigos que también tienen que ver con música y les decía, pero miren, esto es lo que ha pasado. O sea, Tavistock crea los Beatles y otros grupos en esa época, pero por ejemplo, claro, consiguen músicos de verdad. Ese fue, digamos, el error. Trajo músicos de verdad y les dio todo, les armó todas las campañas. Por ejemplo, las primeras fotos en los periódicos de las adolescentes locas eran 3 chiquitas que las ponían a gritar y les tomaban la foto. O sea, armaban y repetían. Pero entonces, ¿qué pasaba? Pasa que el tercer disco de los Beatles, o por ejemplo el Yellow Submarine, ¿no? Ya eran otra cosa. Ya sueltan el hacer los 4 cuartos con o sea, y dejan de disfrazarse, porque los ponían disfrazados en corbata, todo con el mismo corte de pelo, ¿no? Y ya cambian. Y claro, en el momento que pasa eso, después los separan de grupo, claro, y John Lennon, que era el que me tenía más visibilidad, y estaba hablando justamente de hace el amor, no hagas la guerra, ¿no? Se junta con una japonesa, o sea, comienza a moverse todo distinto. No, y tenía gran gente atrás que lo seguía, claro, por lo que era. Por lo que era. El líder, claro. Sí, lo mandan a matar, pues, con claro que sí, lo mandan a matar, con un MK. Sí. Y entonces así, justo hay varios grupos de esas épocas que pasó eso, pero digamos que fue una época dorada en la música, justo coincidían mis amigos músicos, de que sí fue una época dorada porque como ponían dinero, ponían los equipos y traían músicos de verdad, los músicos de verdad pues hacían música, eventualmente hacían música de verdad, y de repente pues los desaparecían, como el Club de los 27, ¿no? O sea, desaparecieron a Jim Morrison, a Janis Joplin, a Jimi Hendrix, o sea, los iban desapareciendo porque eran muy buenos, ¿no? Y entonces justamente aparece, pues, todas estas cosas pasaban mucho en Temptation Street, en la calle de las Tentaciones en Estados Unidos, me parece que en California. Y para cerrar con esa calle, matan a Sharon Tate, pues. En el tema pues, de esto de Manson, que también eran un grupo pues armado. Y la parte interesante de lo que hablábamos era de que ahora ya, aprendiendo de sus errores, el sistema, aprendiendo de sus errores, ahora tenemos reggaetón. Sí. Que también sale un disco con alguien disfrazado haciendo tontería y media. Pero no es tan tonto, porque justamente ese tipo de música es una música bien primaria que se utilizaba, por ejemplo, en las bacanales de Baco, de Dionisio. Utilizaban ese tipo de sonidos, ¿no? De ritmo, de tan. Entonces, netamente para chakra raíz. Claro, es justamente para en más baja vibración. Es más baja vibración, claro, es como bajarte más. Y los temas de los que hablan, todos, sí, más o menos. Ahí no es que estamos generalizando, todos hablan de eso. Sí, no. Son temas de carácter o delincuente, o sexual, sádico-sexual, claro, te hablan de unas cosas. Y ahora todos los jóvenes, mucha gente escucha eso, o sea, y lo ven como un buen ritmo. Y lo ven como un buen ritmo, sí, y le dan los Grammys, y le dan los premios, claro. Y lo escuchas en las fiestas infantiles. Claro, o sea, lo escuchas en las fiestas infantiles, sí. Eso ya es... Entonces es una generación que está haciendo de esa manera. Entonces, claro, se deteriora completamente
el tema de lo que significa la La frecuencia evolución del ser alma. humano. De evolución, claro, claro. toda la evolución. Doctor, qué interesante el concepto que ha dado de evolución. Para mí el concepto de evolución tenía mucho más que ver con un crecimiento espiritual de la persona. Pero también es cierto, pues tiene que haber un crecimiento mental, un crecimiento físico, o sea, tiene que ser más completo el crecimiento. Sí, eso, pues, al menos Sí. la condición humana, siendo humano físico, Mm. tiene que estar involucrado en el pacto físico, y este cuerpo es una Sí. materia espectacularmente perfecta. Y por ejemplo, una de las cosas que veo se ha truncado o es parte del plan de esta agenda, el truncarlo en la evolución del cuerpo, es justamente la amplificación ya sea de clarividencia, la clariaudiencia, la dermosensibilidad, Hipnótica, sí. ¿no? O sea, el poder comunicarnos de forma Y son sentidos telepática. normales en el ser humano que falta Exacto, despertar. que Claro. simple y llanamente están ahí adormecidos y Claro, conforme potencial, nos llevan a un lado más primitivo, o sea, vivir en miedo, vivir en el caso de los jóvenes amarrados o atados al plano sexual, digámoslo, ¿no? Ya sea por la música, ya sea por lo que ven en televisión, en fin, en los diversos medios visuales, digamos, Claro, ¿no? claro. Entonces todo eso, ¿qué hace? Que se siga arraigando más a no evolucionar. Sí, Y más bien quieren ahora usar dispositivos electrónicos para poder ver más allá de lo evidente cuando nuestro organismo está preparado para eso. Mira, el sistema necesita de la delincuencia. Sí. El sistema se alimenta del terrorismo, se alimenta de la corrupción. Mira cómo anda el planeta en los países y los presidentes. Aquí en Perú, en 10 años hemos tenido creo que 7 presidentes. Están presos. Uno pertenece. Sin embargo, ellos mismos lo colocaron. Así es. Sí. Porque aquí no es cierto de que cada país elige su presidente. No. Le pone al presidente que va a ser para ese país para ser manejado y controlado de esta manera. Uh-huh. Y firma acuerdos por debajo de la mesa sin que el pueblo se entere, ni sepa. Y eso no tiene derecho a hacer ningún tipo. Por eso yo no creo en los presidentes ya. Para mí no deberían existir presidentes. No deberíamos ir a votar a un presidente. Debería haber un consejos de gente sabia. Tal cual. Tal Que tenga cual. diferentes Como líneas, fue en los diferentes orígenes. colores, diferentes colores, y que vayan y estructuren una forma de hacer que esto se planifique en donde no sea tan fácil la corrupción. Puede corromper a uno y corromper todo el país, se viene abajo. Y lo tienes amarrado. Claro. Pero si hubieran un consejo, 12 personas, 24 personas, y representan a diferentes áreas, se desaparecen los países, desaparece todo ese tema, y los países se rompen y empiezan a ser naciones, y son culturas las que existen. La cultura Claro. de Chile, la cultura uruguaya, Vale, la cultura sí. argentina, la cultura peruana, la cultura ecuatoriana, que son mismos del hemisferio sur. Entonces, entrelazamos los lazos, ahí no hay competencia, ahí hay forma de compartir mi cultura con tu cultura. Bienvenido eres, bienvenida sea, aquí te espero, yo voy allá, ¿me entiendes? Eso es distinto. Pero aquí seguimos sustentando las votaciones, las elecciones, que son la misma condición de todo el tiempo para elegir a quien te gobierne. Yo pregunto, ¿un ser consciente necesita ser gobernado por alguien? No. Entonces significa que estamos paupérrimamente vistos a nivel de un plano de espiritualidad. Porque seguimos votando por alguien para que nos gobierne. Y ojo, ¿cómo se llama a los arcontes? Significa gobernante. Sí, gobernante. Sí. Estamos, para que seamos claros en este tema. Entonces, yo no pienso, ni voy a ir siquiera a asomarme en el tema, y yo a mí voy a tratar de buscar la forma de que la gente sepa elegir su condición de soy o no soy, voy o no voy, quién quiero ser para el mundo, qué aportas tú para tu presencia en el mundo, qué estás aportando al mundo. No tiene que ser famoso, no, olvídate ese tema. Los famosos los hacen construir el sistema. No necesitas eso. Un ser como Buda, un ser como Jesús, no necesitó para hacerse famoso. Es el espíritu que lo lleva a que mucha gente siga. No tiene que seguirlo tampoco. No es tu obligación seguir a Jesús, porque Jesús no vino a buscar seguidores, a buscar que sea un ser libre, un ser consciente, un ser de amoroso, que la mente sepas amar, porque ese es el plan cósmico. Ya hablaremos en otro momento de oportunidad sobre el plan cósmico también, que es muy lindo, que ha tenido sus carreras, sus cosas, la Tierra desapareció, en fin, muchísimas cosas que no se saben y creemos solamente en Adán y Eva. Y es una alegoría, pero muy Es una triste, alegoría y reciente muy todavía. triste, sí, muy triste. No, hay cosas más lindas que tienen que ver con esto, pero también han habido cosas y errores
que se cometieron aquí y allá. Pero sirve, porque hay una frase que también se lo dejo. Todo es perfecto. Y esta frase que hace muchos años la tengo por ahí, dice: el error de lo perfecto te hará comprender lo perfecto del error. Todo sirve a la evolución. Claro, sin errores nunca aprendemos. Porque estamos en la materia. Allá, en otro lado, no hay errores. Por eso que rico quiere experimentar el error. Quiero hacerlo, porque si no lo conozco, ¿cómo voy a ser Dios en la materia si no conozco todo lo que hay que conocer? Un Dios tenía que conocer todo. Así que Lo bueno y lo estamos malo. caminando. Claro que sí. Y lo bueno y lo malo es un espacio-tiempo acá. Pero en el universo, desde el punto de vista conciencial, la conciencia es neutra. Claro. El universo es neutro. Este cuerpo es neutro. La energía es neutra. Es el punto que decía en una oportunidad: el positivo no es lo opuesto de lo negativo. El espermatozoide y óvulo son opuestos, ¿correcto? Son aspectos totalmente distintos. Yo no es distinto. Pero mira qué lindo. ¿Cómo es que el óvulo espera que venga el espermatozoide? Que dice que son millones de millones y que sí compiten. No compiten. Todos tienen información. Es el aspecto frecuencial que lleva a que unos se vayan quedando y otros sigan. Unos se quedan, otros sigan, hasta que llegan y rodean el óvulo. Y la inteligencia de ese óvulo es que el óvulo es circunferencia. Círculo. Y todos los espermatozoides que están al costado, alrededor, Tal cual están un sol. esperando ser escogidos por ese óvulo. Entonces, ¿qué busca ese óvulo? Aquel que sea geométricamente tan circular como ese óvulo para hacer la unidad perfecta. Porque solamente la cabecita del espermatozoide es la que ingresa al óvulo. Y luego se unen y forman la vésica piscis, aquí adentro. Allí está la vida, aquí en el medio. Por eso es que se produce unidad frecuencial. Por eso es que la mujer es la que tiene el poder y es la que tiene el sexo, como se dice, más fuerte, la parte, digamos, como entidad, el desarrollo Creadora. mágico es la parte femenina, que es representada por la mujer, pero el hombre también tiene parte femenina. Claro. El ser humano, hombre, que sabe, conoce su parte femenina, es un monstruo, olvídate. Lleva una tremenda ventaja sobre cualquiera, porque se desarrolla su celebridad, su condición, y eso fue lo que hizo en contra del sistema, ha ido en contra del ser humano. El hombre no, tiene que ser macho, el hombre no llora, el hombre tiene que ser fuerte, el hombre tiene que ser, ¿me entiendes? Entonces, Y crece con una serie de traumas. Sí. Exacto, porque quiere y no puede y se enferma químicamente, necesita la reproducción de ambos, la progesterona como igual, estrógeno igualito, pero en su debida Proporción. dosis, lógico. Por eso es macho y por eso es hembra, ¿correcto? Pero esa parte tiene que desarrollar el cerebro derecho y cerebro izquierdo. Ambos tienen que, esa es la integración de las polaridades. El óvulo y el espermatozoide se unen siendo polos distintos y forman la integración. Eso significa positivo. Recién entendemos, el positivo nunca está fuera del negativo. El positivo te forma de lo negativo. Una raya vertical, positivo. Ponle A. Una raya horizontal, ponle B. Ambos representan ambos polos distintos. Se unen, forman la cruz. Ese es el positivo real, verdadero. Esa es la magia del positivo. No es ir en contra de, no, es integrar todo. ¿Te das cuenta? Ese es positivo. Porque cuando es positivo, estoy, me alejo de esto. No tienes que alejarte de nada. Tienes que integrar las cosas. Cuando te integras, ese positivo ilumina. No hay oscuridad que lo pueda cegar. Simplemente está ahí. Su presencia es suficiente. Es diferente. Y así, ¿no? Nos hace ver, pues, el aceptar esa dualidad que hay en nosotros, ¿no? Lo positivo y negativo, por así decirlo, ¿no? Nuestras luces y sombras. Sí. Porque la mayoría se aferra a su luz, ¿no? A todo lo bueno, todo lo bonito que le enseñaron, sea cual sea la religión, ¿no? Y a rechazar la oscuridad. O sea, no puedes enojarte, no puedes molestarte, no puedes tener cólera, rabia, porque si no eres Claro, maneja tus emociones, sí, pero manifiéstalas. Si estoy molesto, pues ¿qué pasa? Me molesté, ¿cuál es el tema? Es una emoción. Bueno, no voy a estar molesto toda la vida. Claro. Y luego hago la otra parte, porque sabes que tú estás en rabia, estás en bronca, estás en molestia, en frustración, atraes entidades que son de baja frecuencia y por tanto te atrapan. Van a estar ahí y te parasitan energéticamente. Claro, tienen que saber que estoy alimentando a quién.
¿Alimento de la luz o alimento de la oscuridad que está dando vuelta? Porque en cuarta dimensión está todo estos temas. Sí. De baja frecuencia y de alta frecuencia, ahí está de cuarta dimensión también. Entonces, ¿con quién me quiero unir? Corrijo, voy a tener menos molestia, menos bronca, voy a empezar a disminuir mi esa en condición de ser alimento para otros. Y el sistema se alimenta de eso. Porque el sistema, físicamente hay seres que están acá manejando estos recursos, pero encima de ellos son títeres de lo que son, que no se ven. De los que no se ven, que son los que manejan el sistema. Y eso entrar ya en el tema del plan cósmico, por qué se hizo y qué fue lo que ocurrió, cuáles son estos seres que están manejados ahí y se quedaron en cuarta dimensión y por qué se quedaron. De esas cosas este es un tema muy amplio, muy grande. De hecho, que vamos a tener más programas, o sea. Y la parte interesante es, como lo dice el doctor Mario, es que sí, una de las razones por las que ahora tenemos las pandemias, ¿no?, virales, ¿no?, que cada tanto aparecen. Y claro, ¿y por qué te dicen que son virales? Porque la ciencia médica moderna dice que no hay cura para los virus. Y justamente todas son virales, ¿no? Ya. Y bueno, entonces, y lo otro es, todos los movimientos de carácter sexual, el movimiento woke, y que todos son de trastornar precisamente al hombre y a la mujer para que, no, es que tú eres mujer pero tú quieres ser hombre, tienes que y te meten hormonas, tú eres hombre pero tú quieres ser mujer, porque no, y entonces ¿qué pasa? Juegan, pues como en realidad pues, bueno, usted lo está diciendo muy claro, ¿no? Nosotros a nivel espiritual, tenemos las dos energías, tenemos las dos polaridades, entonces aprovechan para confundir a la gente. Desde que están en el colegio, ahora ya plantean hacer en el colegio clases de educación sexual a los niños de primaria, cosas así. Chiquititos he visto. Sí, una cosa es hacer, digamos, una educación sexual, una cosa es, otra cosa es promover un estado de degeneración, porque los genes, claro, nosotros tenemos en el cuerpo algo de 50 billones de células. El cuerpo. Pero por cada célula tenemos más o menos 10 microorganismos que son bacterias. O sea, multiplica esos billones por 10. Esos somos este cuerpo. Somos más microorganismos que células. Y todos son inteligentes y somos un holosimbionte. Entonces, todo eso me representa en este cuerpo. Y todo eso tiene inteligencia. ¿De acuerdo? De tal forma que los virus son apenas extractos de ARN y ADN con proteína encerrados en una cápside que es lípidos. No se relacionan, no comen, ahí están pasivamente esperando ser activados. Y solamente se activan en un ser humano, en una planta, en un animal. Una vez que el ser humano muere, el virus muere con él. Y no son elementos que atacan. Los virus los expresa la Tierra. Cada cambio en nuestra genética hay aspectos virales en nuestros genes. Existen. Sí. Están ahí y cumplen su función. Sí. Entonces, no hay que temer que los virus no son los responsables de las enfermedades. El ser humano se enferma por ignorancia. Porque no sabe su calidad, el ser humano no sabe cómo alimentarse. Y le metieron comida chatarra. Le acidificaron el cuerpo. Eso produce una serie de efectos a nivel químico. Radicales libres. Entonces, hay más cantidad de protones. Al haber protones, las células se juntan más, no fluye el oxígeno. Entonces, todo eso se acidifica más todavía. Entonces, cuando llega un punto donde hay tanta conglomeración de elementos nocivos que la célula no puede... ¿Tú puedes comer? Sí. Pero ¿dónde llega ese alimento si no tiene espacio para que el célula se alimente? Y está botando basura. Entonces, el excremento con alimentos se junta. La célula se ahoga. Pide ayuda. O se muere o muta. ¿Qué mutación? Cáncer. Así de sencillo es como funciona el sistema. Entonces, hay que saber respetar la vida. Lo que soy yo, y el entorno. Porque si yo contamino el aire, estoy respirando aire. Y ese es un elemento vivo, porque me da vida. El aire no lo puedo tocar con las manos, pero existe. ¿Correcto? El agua. La Tierra es 70%, 75% de agua. Y la mayoría es agua marina. El mar es inteligencia. Veremos otro día agua de mar. Yo tomo agua de mar todos los días. ¿Correcto?
Y ahí está todos los elementos de la tabla periódica, más grasas, omega 3, tiene proteína, más que proteína, que 100 gramos de carne, 100 gramos de agua, o de 100 centímetros cúbicos de agua, tiene más proteínas que la carne. Y es mucho más accesible. O sea, es más fácil y no deja tanta toxina y tanta La basura. biodisponibilidad. Claro que sí, ¿entiendes? Entonces, eso, la tierra, ¿cómo puedo terminar la tierra si es el lugar donde es mi hogar? Es mi hogar, la tierra. Pero nos han enseñado a tenerle miedo a la Y tierra. este cuerpo es parte de ella, con todos los elementos, claro, con todos los elementos que tiene. No tenemos lo mismo que la tierra tiene. Pues somos terrestres por eso. El sol, el calor, la temperatura que nos produce vida en la parte tropical. Porque en la parte de los extremos, donde antes era tropical, que luego se hizo hielo, en la Antártida, toda esa cuestión, bueno, sabemos que ahí hay zonas verdes, pero están metiditas. Sí. Y por eso es que hay ciertos gobiernos que no les gusta que la gente vaya. ¿Y quién prohíbe eso? ¿Quién me prohíbe a mí, que soy un ser humano libre, a que no pueda ir donde yo quiera ir? Una esencia viva. ¿Quién? Y obedecemos. No puedo ir porque me lo prohíbe, no está permitido. ¿Quién no lo permite? ¿No nos damos cuenta de eso? Sí, estamos presos en un planeta que es una maravilla. Este planeta es un planeta primero morontial. Un planeta morontial significa que tiene la línea directa con la fuente que lo creó. Directa. No todos los planetas son morontiales. Un planeta Urs, un planeta de aura azul, tendencia a la espiritualidad. Muy, muy irregular porque se puede autodestruir, que no soporta los elementos externos, meteorito que estaba expuesto a la Tierra murió hace muchos años, y estos pulsos del Sol de la galaxia. Y es un planeta decimal. ¿Qué significa eso? Es un planeta de experimentación de genética. Por eso tenemos una flora y una fauna enorme. Aquí vienen, experimentan, dejan de reír y se llevan los seres al planeta que sea, tienen que hacer, eso no lo vemos nosotros, y experimentan, y ellos evolucionan como seres antropomorfos, con características netamente animalescas. Sí. Y ahí ya tendríamos las razas conocidas formato como las Urma, como los... Claro que sí. Reptiles, como tenemos los delfines, como tenemos la ballena, en otras partes tenemos peces, tenemos el pájaro. En Egipto están las muestras de habían figuras con seres con alas, con pájaros. Sí, esos han estado y son reales. Claro. No son mitos, ni son leyendas. Son aspectos que generaron un tiempo y quedaron escritos por allí. La sirena, entonces es parte de eso, de Sirio. O sea, todas esas cosas son hermosas, pero no nos han enseñado la historia universal, nos han enseñado una historia retorcida en los colegios. No han dado valor. ¿De qué nos sirve todo lo que hemos aprendido en el colegio si no sabemos para la vida? O sea, no nos preparan para la vida, ni para la conciencia, nos preparan para ser parte del sistema, nada más. Esa es la educación, que es un adoctrinamiento más que educación. Educar es otra cosa. Educar no es enseñarle a alguien algo, no, es sacar lo mejor de ti para que tú puedas dar lo mejor que traes en el talento que viene, tu esencia, y a partir de ahí de pequeñito ya sabe el niño, los padres deben saber cómo es que ese niño se mueve, cuál es la mejor parte fértil, en qué se divierte y cómo le sale tan bien. Eso es la parte que trae a enseñar al mundo. Pero acá todos los uniformamos con el mismo colegio, mismo uniforme, misma forma de pensar, y luego viene el contagio. El contagio no existe. Y léanse el libro de Arthur Firstenberg, que dice Arco Iris Invisible. Ahí está toda la estadística de que el contagio no existe. Todas las pruebas que se han hecho para ver si el contagio existe y nunca hubo una respuesta, ni una sola, en miles de casos. Entonces, ¿qué pasa? El contagio se deriva de lo que los microbios dicen que se contaminan. Estamos contaminados y mucho más de la mente y estamos vivos. Y estamos bien, no tenemos problema con eso. Lo superamos. El sistema inmunológico está para eso, ni siquiera tienen que activarlo con nada, como vacuna. El sistema inmune es inteligencia, dialoga, sabe cuándo estimularse, cuándo hacer y cuándo no hacer. Y eso tiene que ver con la experiencia de vida que te toca vivir. Si escogiste hacer esto y pasar por tal cosa, tienes que pasar esto. El sistema inmune está ahí, está quieto, no hace nada, porque esa es la experiencia que tienes que vivir, hasta que después ingresa en su campo y cualquier otra cosa lo aparta. Esa inteligencia no es automático, no es lineal. Los genes no son lineales. La genética no es lineal de ninguna forma, que el padre, abuelo, no. Da saltos. Sí. Saltos evolutivos.
yo puedo generar un tipo de inteligencia en mí que hace que apague, y en la epigenética, ciertos genes, de tal forma de que ya no siga el rumbo hacia las generaciones futuras. Libero a esas generaciones futuras de todo el proceso porque yo lo asumo conscientemente de esta condición y yo voy a tomarlo. Yo me la juego, correcto, pero yo estoy ayudando a la evolución de mi genética, de mi linaje y del universo mismo, que también abre puertas y te ayuda en ese aspecto. ¿Te vas a pasar negro? Sí, posiblemente sí, pero después viene la libertad total. Y sobre todo porque uno se vuelve la oveja negra de la familia, ¿no? Bueno, Justo sí. habíamos hablado de eso, ¿no? Hemos hablado de eso, sí. El hecho de que si una familia supuestamente hay diabéticos, ¿no? Ya los hijos tienen que ser Todos tienen que ser diabéticos. diabéticos, Están Y condenados. no, pues. Condenados, sí, Están todos condenados. condenados, sí. No es cierto. Sí, pues, un punto importante de lo que habla, pues, la medicina china, cuando ya uno ve el aspecto más, en la medicina china yo me he topado muchas veces, digamos, haciendo, digamos, estudios por mi lado, conversando con algunos maestros. Por ejemplo, claro, le decimos la medicina tradicional china, pero si sacamos las cuentas, esto existe antes que exista China. Mucha de la medicina ayurvédica, muchos de los conceptos, las formas, los diagnósticos de la medicina ayurvédica se sabe que es muy antigua, claro, y ahí vamos otra vez a la ciencia moderna, ¿no? La historia moderna, la ciencia moderna te dice que el ser humano existe hace 6.000 años, una cosa así, existimos hace mucho más tiempo, y la medicina ayurvédica existe hace mucho más tiempo, y ellos conocían el concepto de los nadis, que son los puntos energéticos del cuerpo humano. Y entonces, cuando recordamos, pues, la ruta de la seda, que son los Himalaya, por ahí, pues, están los monasterios budistas, taoístas y shintoístas, que son, bueno, lo eran, digamos, las líneas espirituales, religiosas de la zona, y entre ellos se intercambiaban entre los monasterios todos los conocimientos. Entonces, ahí es cuando se amalgama, y se crea lo que ahora se conoce como medicina tradicional china, que mucha de la información de la evolución de la medicina, lo que ahora le decimos medicina tradicional china, es o de Vietnam, o de Japón, o de Corea. De China no hay mucho. Es más, los grandes avances en biomedición, aparatos, equipos, el tema de la moxibustión, la forma, son coreanos o japoneses. Es más, el uso de frecuencias para la acupuntura de francés. Claro, ya van por otro lado, ¿no? Lo bueno de los chinos, eso sí, o sea, hay que reconocer que sí, o lo que en ese momento era pues China, es que todo lo tenían por escrito. Todo lo dejaron escrito y lo copiaban y se lo pasaban. O sea, digamos que eran, así como pasa ahora pues con el Temu, era para todos. No, era para todos, lo repartir, toma, tal, lleva, que todos aprendan. O sea, por ese lado era el lado positivo, ¿no? Digamos, tiene un lado muy positivo de que era pues súper creativo. Y ellos llegan, justo, doctor, al tema de una cosa que sale en la acupuntura es que cada ser humano tiene los 5 elementos que existen en la naturaleza. Y claro, cada ser humano es una representación pues del cosmos. Total. Entonces, si uno puede equilibrar, sobre todo en la medicina china existe el concepto de la energía Shen. Y se dice pues que una persona con un buen Shen, que ahí estamos hablando del sistema emocional, mental, físico. El concepto de Shen, una persona con un buen Shen, claro, se puede, digamos, puede padecer, puede tener una enfermedad, pero lo supera. O sea, ese cuerpo se va a regenerar, se va a recuperar. Y más bien, mientras más personas, o así sea una sola persona, el acupuntor lo puede equilibrar, todos sus sistemas, lo puedes dejar estabilizado, es como si estuvieras estabilizando el universo. Entonces, era, digamos, el máximo honor para una persona. Era totalmente al revés que la medicina actual, ¿no? Era el máximo honor que uno se vuelva acupuntor, y era como de lo más humilde, porque estás ayudando al progreso de todo. Y más bien tenían, digamos, otro concepto, pues, en el tema de los cobros, los pagos, las interacciones, era todo, digamos, tenía otra filosofía. Y ahora, pues, como todo está trastocado, es al revés. No se busca que todas las personas estén bien, para todos estar mejor. Es una parte muy interesante, ¿no? Que tanto también se maneja en el mundo espiritual, ¿no? De que mientras todos estemos mejor dentro de, digamos, por ejemplo, de colegas que conozco, ¿no? Que están metidos dentro de, por ejemplo, la magia blanca, o los rosacruces, o la gente de la doctrina unificada, ¿no? Que, bueno, siempre buscan a su manera, los mismos masones, estar mejor. Pero claro,
en el momento que ingresan a la Matrix, al sistema, o sea, empiezan a recibir subsidios, empiezan a recibir, hacer publicidades, cosas, ya, digamos, se pierden. Se empieza a corromper. Se empieza a corromper, Sí, sí. sí, se empieza a corromper. Y algo interesante es que, claro, la acupuntura hasta cierto punto le ha pasado eso. Hay muchas escuelas de acupuntura, sobre todo hay una en España, por ejemplo, que son, se hacen llamar, no, tampoco voy a hablar mal, ¿no? Se hacen llamar científicas. Y claro, y todo lo ven desde ese punto de vista. Entonces ya te dicen, no, los quites en los ovarios no se puede curar, eso tiene que operarte. No, eso tampoco se puede curar, o sea, ya se vuelven, sí se puede. O sea, sí, hay mil formas de hacerlo. Claro. Una cosa es que la medicina que tenemos no lo pueda hacer, claro, porque no llega al punto de conocer más allá. Por eso decía, el cuerpo le enseña, pero ya te ponen un tope, una pared, y dice, esto tiene que ser así, así, así. Entonces ya no sigue más allá. ¿Para qué investigar? No se sabe, realmente. Se deja así. Dentro de la ignorancia hay muchas cosas ahí que se pueden hacer, claro que sí, y no hay cosas que no se puedan superar. Hablando de hace un rato que me olvidaba, porque me acabo de una pregunta que le hicieron, pero ¿y por qué razón es que en mi casa llega una persona, uno de nosotros estaba con gripe y luego todos caímos? Gracias. Todos caímos enfermos y nos contagiamos, pues no es contagio. Eso es simplemente una resolución de la ley universal de resonancia. Sí. De resonancia. Sí. Piensan igual, sienten lo mismo, comen igual, misma costumbre, mismas herencias, toda costumbre, estás en la misma nota, todos resuenan, todos se enferman. Sí. Así de sencillo. No es que me contagió. No, yo puedo estar metido en una casa como que, y he ido con el tema del COVID a personas que estaban con oxígeno y yo sin mascarilla y de la casa, no te pongas esa mascarilla, no se preocupe de mí que yo estoy muy bien así, no va a pasar absolutamente nada. Lo he hecho una y otra vez, jamás. Ni siquiera el frío, nunca. Yo salía a caminar, a correr, sin mascarilla, nunca tuve problema con nada. Una vez me multaron en el lince, porque no tenía mascarilla, había salido a comprar y quería tener mascarilla en la calle. Así que, bueno, ahí fue, pero nunca pagué la multa, no. Nos han puesto un... Ya podemos continuar. Sí, pues sabemos que... El sistema, sí. Sí. Esto es algo así mismo de Matrix. Sí. Acá tenemos Neo, Morfeo. No, yo no soy Trinity. Me falta mucho todavía. No, pero de todas maneras se habla cosas que tenemos que clarificar un poco el tema. No, como digo siempre, no crean todo. Investiguen, averigüen. Y creo que usen la inteligencia. No se dejen llevar por lo que información que alguien, por más que sea, ya decía el concepto de la OMS respecto a la enfermedad, para mí es muy pobre, pero muy pobre. Entonces, yo le he dicho, creo que no sé si di la versión mía de lo que significa la salud. Me parece que no lo dije, no sé. No. Dije Nos dijo de la OMS. Claro. De la OMS, sí. Y después ya dijo, bueno, que la corrigió y dijo, bueno, es el estado de bienestar físico, psicológico y social y cambiante. Ahí quedó con la mejor noción de lo que significa para la OMS la salud. No ausencia de enfermedad, lo corrigió. Pero después de tantos años, a mí la salud es otra cosa. A mí la salud es un estado superior de conciencia y de libertad plena, en la que el cuerpo es el reflejo. Es mi concepto de salud. Mira que abarca ahí. Y más aún le agrego, la salud es un estado de amor. Cualquier cosa es carencia. Quien no ama está en carencia. Sí. Eso es enfermedad. La enfermedad es todo aquello que no te permite ser libre, pleno, feliz y consciente. Es enfermedad. Teniendo en cuenta que el objetivo no es ser feliz. No. Claro. Eso es la consecuencia. El objetivo es ser consciente. Entonces serás conscientemente feliz. ¿Te da diferencia? ¿Entiendes? Entonces aquí hay que caminar de las cosas. Para llegar a estas conclusiones no creas que... No, es que viene a través de... Cuando tú impulsas el caminar del universo, te permite tener percepciones. Estoy seguro que aquí en otra parte del mundo mucha gente está teniendo este concepto o muy similar o por la línea. Porque es cuestión frecuencial. Y como ha aumentado la frecuencia del planeta y de la humanidad también, hay mucha gente que empezó a despertar ya, que nos falta porque despertar no es pum,
No, esa es la primera opción, es darte cuenta que algo no anda bien. Bueno, ya, pero el despertar a nivel espiritual, a nivel genético, a nivel de lo que significa tus líneas energéticas, tus chakras, tus centros energéticos, tu pineal, queremos hablar de la pineal. Sí, la glándula pineal no es una glándula, es una glándula pequeñísima, no es una lenteja, pero es poderosísima. Y sin embargo, para mí es un sistema. Está unida a la hipófisis, está unida al corazón, al timo, y aquí arriba también hay otra glándula, que no es una glándula en sí, es otro centro energético, que le llaman estrella del alma, que a partir de ahí conectas con otras partes. Y sin embargo, a eso le llamo yo el quinto cerebro. Porque está formado, en primer lugar, la glándula pineal está formado por un grupo de células que se llaman los pinealocitos. Produce la melanina, la melatonina, que es para dormir, que produce el sueño, que te induce al sueño, ¿correcto? Te quita la conciencia. Y la serotonina es al revés. Ambos son producto de un aminoácido esencial, el triptófano. Pero, aparte de eso, la glándula pineal está formada por micropartículas de cuarzo. Sí. Por eso es que pulsa, constantemente está pulsando, irradia, capta, se contrae y se dilata. Así está la glándula pineal constantemente, dando información dentro del cuerpo, y dependiendo de cómo esté tu capacidad de conciencia y evolución, te emite una serie de frecuencias que te permite conectarte a nivel cósmico. Ahora, cuando estas células, que son los pinealocitos, se activan, produce, en primer lugar, una sustancia que no metaboliza oxígeno, no metaboliza glucosa, metaboliza cuerpos ketónicos y metaboliza nitrógeno. Y da lugar a una sustancia que es nitrogenada, que se llama dimetiltriptamina. Y que te abre los campos hacia el universo, a su esencia, a lo que es tu propia condición humana. Eres un partícipe entre el ser humano y el ser cósmico que ya eres. Eso es lo lindo que tiene la glándula pineal. Y por eso le quieren petrificar, le quieren calcificar con el flúor. Sobre todo. Odontólogo, profesión, digo, el mercurio, el aluminio, las radiaciones electromagnéticas, ionizantes y no ionizantes, que ingresan en tu campo de acción, porque somos un campo energético, y por eso le colocaron el grafeno. Porque el grafeno viene del carbono. El carbono casi no vibra, pero el grafeno lo usaron potenciado a nivel de nanotecnología, o sea, no lo ves. Un nanómetro equivale a una millonésima parte de un milímetro. Y sin embargo, eso es un metal pesado, que aumenta la frecuencia a nivel de lo que significa metal pesado. Es un amplificador de frecuencias, ¿sí? Y receptor. Por tanto, una persona con eso en el cuerpo, a través de las vacunas, se convierte en una antena del 5G, de los Wi-Fi, de los celulares, todos son microondas, y de las vacunas. Entonces, eso que ocurrió, por eso es que asesinaron a Andreas Nowell, que fue el que descubrió el óxido de grafeno. Claro, lo descubrió en las vacunas. Como mini partículas. El grafeno es más pequeño que un pelo. Pero 100 veces más que el acero. De durísimo. Y es nanotecnología. Sí. ¿Entiendes? Entonces, todas esas cosas hacen para que el ser humano se mantenga en baja frecuencia. ¿Y qué pasa? Que como recorre el cuerpo, va donde está el sistema nervioso. Porque justamente es ahí donde es eléctrico. Es un amplificador eléctrico. Tiende a irse hacia los órganos, sobre todo, ¿no? Pulmones, corazón, cerebro. Y por eso es que es una perversa unión de lo que dije hace un rato. Antenas 5G, Wi-Fi, celulares y las vacunas. Y como todo está en sincronía... Y eso le aumenta la toxicidad que tienen los microondas en casa, que deberían desaparecerlos. Le cuento que los míos volaron. Totalmente. Eso no. Y claro, la persona como no lo ven, como no lo ven, que no pasa nada. Y no usar audífonos inalámbricos. Eso, es terrible. Es terrible. La neurona. Y los celulares también que están conectados con el Wi-Fi. Eso está bien, tiene celular, y lo que yo tengo mi celular, pero está acá. Sí. Y lo tengo en modo avión cuando voy a dormir, por lo menos. ¿Sí?
Nunca lo tengo pegado al cuerpo. Hay gente que lo usa aquí, mujeres sobre todo acá. Se lo pone en el seno, y no sé, y es lo pegan a los riñones. infertilidad, claro. Entonces, toda una serie de efectos que produce esto, porque son microondas y son antibiológicos. Esos antenas que ves tú por ahí, forraditos como especie de arbolitos, ahí no encuentran ni hormigas ni pulgas se le acercan. Exacto. Porque es antibiológico. No hay animalitos ahí que se acercan. Como la hamburguesa de Burger King, del McDonald's, que también la pones acá, pasa una semana y no se le pegó ni la mosca. Claro, Sí, o sea, porque es veneno, esa es comida chatarra. Sí. ¿Entiendes? Entonces hay que empezar a desparasitarse, conexión con tierra, andar sin zapatos en la arena, en el jardín, en el lugar, exponerse al sol, olvidarse de que el sol produce cáncer. No, produce cáncer tu mente. No produce cáncer. Cuando nos restringieron ir a la playa, cuando nos prohibieron ir a la playa. Por eso mismo. Porque El objetivo era potente matar. tu sistema inmunológico, claro. ¡Qué horror! Ahí tienes todo el ecosistema marino. Ahí está René Quintón, con toda su investigación que hizo. Dice transfusiones de sangre con agua de mar. Sí, claro. Eso se ha probado y se ha reprobado varias veces y se ha repetido esa historia. Entonces, esas cosas, es bueno que la gente por lo menos lo tenga una noción de lo que existe. Aquí no hay conspiranoico aquí, y el que conspira contra la vida es el mismo sistema. Jesús fue un conspiranoico. Claro. Habló un idioma, el mismo idioma que estamos hablando ahora, es el mismo idioma que hablaba él, en una manera distinta en esa época. Pero es el mismo idioma de la vida, el amor. ¿Qué político te habla del amor y hace el amor en el sentido de hacer obra de amor? No hay político que existe en este momento. Y los que podrían estar, o lo sacan de juego, o simplemente lo matan de camino. Sí. Ese es el problema. Entonces, hay que estar, pues, en este caso, por ejemplo, desintoxicarse. Tiene la ceolita que sirve también, el agua de mar, las algas marinas. De hecho, yo estoy haciendo algas marinas para eso también. Yo las produzco, yo me las hago. Colágeno marino, espectacular, buenísimo. Yo lo tomo. Así que, por ese lado, si alguien quiere, me ubica y conversamos. Pero hay que usar lo que tenemos en la naturaleza, que es mágico. Plantas, la fitoterapia. Hay que comer. Tenemos que cambiar, porque estamos en un fin de ciclo de 26.000 años. 25.920 años son 26.000 años. Hemos terminado un ciclo, estamos empezando otro ciclo. Por este ciclo hemos estado en ciclos prácticamente en línea. Ahora no, ahora se rompe la línea y entramos en una espiral. Se eleva la frecuencia, se llama nueva octava de frecuencia. Terminó esto, en Piscis fue la última, estamos en Acuario, que se llama. Estamos ingresando en una condición de apertura hacia un nuevo estado. No todos van a acompañar esta apertura. Mucha gente que está muy centrada en el sistema, lamentablemente no va a poder ingresar y acompañar a la Tierra en esa nueva moción de la Tierra que ya existe. Entonces, todo esto que está ocurriendo es parte de un inicio del fin y a la vez de un inicio de un nuevo ciclo. Y para eso necesitamos cambiar algunas cosas básicas. Uno, el carbono no va a desaparecer, pero sí vamos a utilizar otro punto importante, que es el silicio, que es un cristal. Pasamos de un mineral a un cristal. Esto tiene una repercusión enorme, porque capta los fotones solares, capta la información de información fotónica, aparte de toda la frecuencia de alta gama que tiene el Sol. Por otro lado, te ubica en un contenido de relación con entidades y con seres que están en alta frecuencia. A nivel psicológico y emocional también elevas tu frecuencia. Eso es un punto importante. Salir del aspecto proteica animal para ingresar en la alimentación fotónica. Inicialmente, ¿qué es la alimentación fotónica? Todo aquello que sale de la tierra y que es madurado por el sol. Raíces, tallos, flores también hay gente que come, por supuesto, frutos, verduras, todo lo que es del mar, algas, todo lo que significa, claro, semillas, granos, todo lo que viene de ahí, eso por ahora es la primera parte de la alimentación fotónica. Luego dejará de comer eso y será solamente captar energía fotónica. Hay gente actualmente que ya no come, ya no toma, y está haciendo como esto, conversaciones y entrevistados, y están ahí y están diciendo que sí funciona. Yo he hecho un ayuno máximo hasta 5 días, me fue mal y pude haber seguido más. Pero ya digo, eso es otra cosa. Entonces, ese cambio tiene que hacerse para que crezcan, aumentando su frecuencia. Eso va a alimentar partes sutiles del ser humano. Entonces, no va a deteriorarse.
al punto de que puedas comer o retornar a la comida chatarra. Porque comida basura. Quien come chatarra tiene mente chatarra. Sí. Tal cual. Lo siento. Eres lo que Lo comes. siento. Además, al doctor Masaru Emoto ya le dieron el premio Nobel por hablar sobre todo sobre la técnica de la autofagia, o sea, de Claro que hacer sí. ayunos. El ayuno. Claro, el ayuno, Ese es sí, un, claro. punto, Sí, un punto importantísimo sí, para el tema que estaba hablando hace un rato de la glándula pineal, Sí. del sistema pineal. El ayuno es lo que promueve justamente la activación de esos pinealocitos. ¿Ok? Pero tienen que tener una conducción especial también, porque es un acomodo. Hay llantas, pueden decir que hay hierbas que dan lugar a eso también. Sí, probablemente. Pero este punto es muy consciente, que es diferente porque ahí tiene que haber alguien que te ayude. sí. Y claro, el doctor Masaru Emoto hace pues te explica que claro, no es que voy a ayunar y dejo de comer. Así, no hay muchas formas de poder hacerlo porque claro, una persona, por ejemplo, como yo, ¿no? Tú tienes 45 años y digamos, nunca has hecho un ayuno en tu vida, o tienes 30 años, nunca has hecho un ayuno en tu vida. Poco a poco. Claro, que sí. para hacerlo hay muchas metodologías, y la metodología que yo he encontrado, y de la que habla también el doctor Masaru Emoto, que la vi, que me parece muy interesante, es justamente lo que tú estás diciendo, doctor. Es una dieta donde uno utiliza el arroz integral, utiliza verduras que han sido cocinadas al vapor. Al vapor, sobre Sí, todo al vapor. sobre Sí. todo al vapor. Obviamente frutas, dátiles, Tiene fibra. sí, sobre todo dátiles, higos, dátiles, o sea, habla de frutas bien especiales. Es la técnica del doctor Masaru Emoto. Y que claro, en la mañana es un poco de, digamos, glucosa natural, ¿no? Fructosa, ¿no? Que estamos hablando de los dátiles, los higos, esto. Después a la hora de almuerzo es justamente el arroz, es arroz integral con verdura cocida. Y después en la noche es infusiones. Infusiones de plantas, de diversas plantas, te habla, dependiendo de cada persona. Dice que haciendo esta técnica durante 3 días, ya como que preparas tu cuerpo. Y así ibas reduciendo las cantidades hasta que ya, cuando uno se siente bien, dice, bueno, pues dentro de una práctica, digamos, donde haya meditación, donde haya un nivel de conciencia más amplio, donde la persona ya se sienta, digamos, cómoda, precisamente, claro, ya pasa a estar, pues, un día sin comer. Sí, además, Claro. y además es importante que preparas tu mente primero. Claro, Porque La si meditación. preparas tu mente, va a haber un desloque entre tu cuerpo y tu mente. Primero, voy a ayunar, voy a hacer esto, o empiezo con una nutrición de unas 6-7 horas, aparte de lo que he dormido, pues te pasas el desayuno hasta mediodía, ¿ver? Con agüita, lo que tengas, poco a poco pero tu mente va reforzando la idea de que sí lo vas a hacer. Yo tengo, esto tiene que ver con todo este tema, pero tiene que ver también con una persona que quiere sanarse. Tengo 5 bases, 5 puntos básicos. La actitud, voluntad, convicción, decisión y compromiso. Si uno de estos falta, la persona tiene que colocarse en línea porque no se va a sanar nunca. Y la curación y la sanación son 2 cosas totalmente distintas. Sin embargo, están unidas. La curación es todo aquello, energía, sustancia química, lo que quieras, que venga de afuera. Es superficial, relativa, paliativa y temporal. La sanación puede ser ayudada por la parte exterior, pero interviene un argumento básico importante. Viene de adentro y es la conciencia. sí. Eso sana. Eso, una persona se sana, no vuelve a enfermarse nunca más de lo que se enfermó antes. Puede ser otra cosa, pero no eso. Porque una persona solamente se cura, pues se dice, tuvo cáncer después de 5 o 7 años y volvió el cáncer. No, el cáncer nunca se fue. No. Nunca se fue, porque no hizo los cambios que tenía que haber hecho. O Sí. sea, no hay conciencia. Le das tu poder al sistema.